Estamos en la década de 1920, una época de excesos, de gángsters y de secretos bien guardados. La prohibición está en su apogeo y las mafias están más poderosas que nunca. La ciudad de Chicago es un hervidero de violencia, corrupción y crimen organizado, donde todos los ojos miran al gángster Al Capone, quien se ha hecho un nombre gracias a su tráfico de alcohol ilegal y su despiadada forma de tratar a quienes se oponen a él. En este escenario, la historia que hoy les traigo no tiene compasión. No es solo una historia de traición y guerra entre mafias. No, esta es una historia que lleva la violencia a un nivel que desafía la razón. Una historia que involucra más que hombres con pistolas y dinero sucio. Estamos hablando de un crimen tan preciso, tan brutal, que parecía salido de un guión macabro diseñado por algo mucho más oscuro. La madrugada del 14 de febrero de 1929, en un almacén ubicado en el barrio de Northside, Chicago, 7 hombres fueron ejecutados a sangre fría. Pero, antes de que comiencen a pensar que fue un simple ajuste de cuentas entre mafias, déjenme asegurarles que esto fue algo mucho más calculado, mucho más escalofriante. La escena del crimen, amigos, fue casi demasiado perfecta. Los hombres de George Bucks Moran, un gángster de la Northside Gang, se habían reunido en un almacén, pensando que era un día cualquiera de negocios, pero no lo era. Los asesinos, 4 en total, disfrazados de policías, entraron con paso firme al lugar. Nadie sospechó nada, nadie vio nada extraño. Los hombres estaban tranquilos, pensando que los agentes de la ley estaban allí para protegerlos. Pero la verdad era que esos hombres con uniforme eran mercenarios disfrazados, empleados de alguien que había trazado este plan con una precisión escalofriante. Y tan pronto como entraron, algo horrendo sucedió. Una ráfaga de disparos destrozó la calma, llenando el aire con el sonido de las balas perforando carne y hueso. No fue una pelea ni una discusión. No hubo resistencia, no hubo gritos, solo el sonido inconfundible del plomo atravesando cuerpos. En menos de 30 segundos, 7 hombres yacían muertos, bañados en su propia sangre. Nadie sobrevivió. Pero lo más aterrador no fue la ejecución en sí, sino cómo se llevó a cabo. Los asesinos sabían exactamente lo que hacían, y más importante aún, sabían exactamente a quién debían matar. No fue un tiroteo aleatorio, fue un mensaje enviado por Al Capone, el mayor capo de la mafia de Chicago en ese entonces, que se encontraba en medio de una guerra de poder con George Moran, el jefe de la banda rival. Claro, la primera teoría que viene a la mente es que Capone, el hombre detrás de una de las organizaciones criminales más temibles de los Estados Unidos, orquestó esta masacre. En un intento de eliminar a Moran y a su banda de una vez por todas, Al Capone utilizó a sus hombres para liquidar a sus rivales. Pero lo que sucede a continuación sigue sin explicación clara. Parece que, al menos en un principio, los investigadores pensaron que la masacre era solo eso, una ejecución más, parte del sangriento mundo de las mafias. Pero, a medida que se iban revelando más detalles, comenzaron a emerger elementos extraños. Algunas personas que vivían cerca del almacén aseguran que antes del tiroteo escucharon ruidos extraños, como si algo estuviera cayendo del cielo o como si se tratara de un tipo de vibración fuera de lo común. Lo más desconcertante fue el testimonio de un hombre que, al estar cerca del lugar durante la masacre, juró haber visto una extraña luz sobrevolando la zona justo antes de que los asesinatos comenzaran. Una luz que no parecía de origen humano, sino algo más. Algo que en ese momento la gente ni siquiera sabía cómo describir, pero que fue lo suficientemente perturbador como para que varios testigos hablasen de ello. Aunque a muchos de ellos se les tachó de locos o de ver cosas que no estaban ahí. Algunos historiadores y expertos en fenómenos paranormales sugieren que lo que ocurrió esa noche podría haber sido algo más que una simple ejecución mafiosa. ¿Podría la masacre haber sido el resultado de un pacto con seres de otro mundo? ¿Un sacrificio necesario para conseguir poder y control?
Sabemos que Capone estaba obsesionado con las fuerzas ocultas, y hay quienes aseguran que su camino hacia el poder estuvo marcado por extraños rituales que buscaban algo más allá de lo terrenal. Pero hay más. Los asesinos, disfrazados de policías, nunca fueron capturados. ¿Cómo es posible que personas tan bien entrenadas hayan podido infiltrarse tan fácilmente sin dejar rastro? Las autoridades, aunque dieron con varios sospechosos, nunca lograron obtener pruebas concluyentes. Los investigadores oficiales nunca pudieron dar con los responsables, y los miembros de la banda de Capone se mantuvieron callados, como si algo los hubiera obligado a guardar silencio. A lo largo de los años, varias teorías se han tejido sobre los eventos de esa noche, algunas más misteriosas que otras. Los escépticos sostienen que fue una guerra entre mafias, que nada más que la violencia humana estaba detrás. Pero hay quienes aún creen que lo que ocurrió en ese almacén tiene raíces más profundas, más oscuros. Tal vez fue la venganza de un ser superior. Tal vez fue el resultado de algún tipo de ritual con poderosas fuerzas paranormales. ¿Acaso la masacre de San Valentín no fue más que una pieza en un juego mucho más grande? Tras la matanza, lo que quedó en el lugar no fue solo la escena macabra. Algo más se apoderó de esa zona. Los rumores de apariciones extrañas no cesaron. Personas aseguraban escuchar ruidos inexplicables cerca del almacén, sombras que se movían solas y luces que parpadeaban sin razón. El mismo almacén fue sellado y abandonado, y aquellos que se atrevieron a acercarse juraban que algo no estaba bien en el lugar. Algunos hablaban de la sensación de estar siendo observados, como si el lugar estuviera maldito, como si los espíritus de las víctimas no pudieran descansar. La masacre, finalmente, terminó por convertirse en un símbolo de la violencia y el terror que reinaban en Chicago durante la Prohibición. Pero el misterio que la rodea nunca fue resuelto. La historia de la matanza de San Valentín de 1929 no solo se trató de un acto de brutalidad humana, sino de una conexión con lo inexplicable, un crimen tan perfecto y siniestro que algunos aseguran que nunca fue solo obra de hombres. Tal vez, después de todo, el verdadero culpable no fue Capone, sino algo mucho más antiguo, más oscuro,